se hizo una misa de bienvenida, perdón, en la parroquia, y en el salón después se hizo una fiesta de la canasta, y ahí estaba el padre José María, que lo trasladaban, el padre Mose, que era párroco, y el padre Raúl, y Horacio, que era diácono. Bueno, era el año 88. Bueno, empezó a venir a la capilla, por eso ahí, viste, la misa, por ahí lo tengo anotado todo. Y se hacían 20 pesos, 10 pesos de colecta, con eso teníamos que arreglar todo. Conversando una vuelta, me dijo padre Raúl, por supuesto, ¿qué tal es el barrio, todo? Él ya lo había recorrido, pero viste. No. Y dice, ¿y qué te parece que haría falta aquí? Digo, para mí, una sala de primer auxilio, porque aquí no hay nada, la gente tiene que ir al hospital a atenderse. Ah, qué bien. Se desmoronó el pozo ciego de atrás de la capilla, donde con los pesitos que entraba se pudo hacer la losa. Una losa bien hecha, empezó el proyecto de la sala, y en el año 92 creo que fue. Y le digo, Raúl, ¿y qué hago? Y no sé hablar. Yo siempre fui tímido. Cuando recién vino, que estaba de párroco Mose, acá al lado era la quinta, la entrada a la quinta. No estaba edificado. No estaba edificado, nada. Entonces estacionaba en el terreno de al lado, que entraba por la quinta, el R12, resulta que le preparaba picada, todo. Y una vuelta nosotros habíamos ido a ser mandados al supermercado. Vino el padre Raúl y empezó a hacer la picada, todo. Y entró la señora que es Mari, la que le ayudaba a mamá a limpiar los caseros de la casa, y se asustó. Ay, que voy a llamar a la policía. No, soy el cura Raúl, no lo podía creer, soy el padre Raúl. En eso vinimos nosotros, y entonces le dice María, mamá, no, está un señor, no, quédese tranquilo, que es amigo de la casa. Y entonces cuando entramos dijo, nos estaba esperando, y toda la picada. Raúl empezó a venir a casa, primero a hacer todas las charlas, porque no tenía lugar allá en la parroquia. Bueno, bueno, empezó a quedarse, bueno, se convirtió de la familia. Todos los domingos venía a comer acá. En la capillita le faltaba de todo, empezó con la salita. Y hacer la guardería para chicos. Bueno, y después siguió haciendo cosas hasta que llegó al hogar de los abuelos. Claro. Y después ya ahí hizo muchas cosas, se renovó toda la capilla porque la renovó él. Estábamos en la catequesis familiar de mi hija mayor, que ella tenía 10 años, hoy tiene 40, y nos convoca para acompañar a la Capilla de María Auxiliadora formando una asociación civil, primero para juntar plata para poder comprar una estufa que hacía falta para la guardería del jardín. En ese grupo estaban los del Pech, los Jaureche, los Rossi y nosotros los Calvini. Por supuesto todos dijimos que sí, gracias también muchísimo a la colaboración de los Jaureches, que él es escribano, enseguida pudimos armar, y eso nos ayudó no solo a comprar la estufa y poder hacer las rifas, sino juntar plata para toda la institución presentando los proyectos. Y cada uno fue trabajando y donando el tiempo en lo que más o menos podía. Cuando pienso en Raúl en sí mismo, pienso una persona que sabe gestionar, que piensa los proyectos en términos de gestión. Todo lo que él iba pensando, lo iba gestionando primero en su cabeza y en su sentir, a veces desordenado, ¿no? Porque iba como armando ese rompecabezas de lo que era necesario para Tandil en ese momento, pero siempre con un sentido, el sentido de poder trabajar entre muchos. Tenía mucha capacidad para vincular a nivel local, provincial y nacional. Y en esos términos de poder gestionar y de saber gestionar, podía llegar donde conseguía recursos. Hablar de Raúl Troncoso, tanto en la provincia como en Nación, era una persona de confianza, ¿no? Representaba la institución de la Iglesia, pero él como gestor era una persona de confianza porque se sabía que todo lo que él gestionaba y armaba se cumplía. Terminaba un proyecto y ya estaba pensando en otro. Y a veces hasta en la mitad del proyecto, ¿no? Estaba como en una mitad del proyecto, convocaba gente, lo armaba entre varios, y él se corría y avanzaba con otro. Y en esa capacidad de correrse era no para dejarte solo, sino porque
creía en la gente que convocaba y te daba toda la autonomía para poder trabajar. A todos nos ha enseñado a gestionar. Uno obviamente que iba con la carta de Raúl y con los quesos y con los quesos de Raúl, eso nunca podía faltar, pero ibas segura de lo que estabas haciendo, porque había habido una conversación y un trabajo previo que te garantizaba que cuando vos llegabas al organismo ya algo de todo eso estaba gestado, y estaba gestado por él. Nos enseñó a gestionar, nos enseñó a poder trabajar los proyectos, nos enseñó a cómo articular, que la necesidad de articular con otros, de nunca pensarse solos, y ahí abrió la iglesia, convocaba a fieles que podían estar relacionados con la Iglesia Católica como otras organizaciones que no estaban vinculadas a la iglesia. Y eso es sumamente valioso, una iglesia abierta, una iglesia en el marco de la diversidad, en que todos podíamos estar. No importa la condición, no importa lo que pensábamos, no importa si había como un objetivo común, que era esto de lo comunitario, de lo social, de pensar en el otro, Raúl te sumaba. Era un gran hacedor, creo que nos transmitió a todos en su vida el hacer, y el hacer con una pasión, con una entrega, que los que pudimos aprender con él nos dejó todo eso, ¿no? Esa sabiduría de no parar nunca. Los proyectos que él armó en su momento con Rincón Solidario, con Casas de la Esperanza, con Pajaritos de la Calle, con todo lo que pasaba a través de Raúl, Cáritas mismo, él armaba y se corría, y nosotros también armábamos y en algún momento nos teníamos que correr. Y venía otra gente, ¿no? Y me parece que eso era de él. Y nunca usó su historia para poder gestionar, sino que su historia fue lo que lo hizo grande. Su historia y todo su paso por los años que él estuvo y por los años que él estuvo en otro lugar, y que lo sufrió mucho, fue la resiliencia que nos hizo y que nos mostró de que había que seguir ejerciendo la ciudadanía y había que seguir trabajando. Qué sé yo, uno habla de Raúl y es como hablar de un grande que no creo que haya uno igual. Para nosotros el primer paso fundamental fue la construcción del Rincón de los Niños. Claro. Fundamental. Fue como el primer proyecto comunitario ahí, ¿no? Fuerte. De mucha presencia de la comunidad. Ya después, cuando empezamos a pensar la integralidad del proyecto, el trabajo un proyecto más comunitario, con todas las áreas, tercera edad, apoyo escolar, salud, que era prioritario, todo lo que era el roperito, y todas las familias que iban perteneciendo a María Auxiliadora. La construcción de los proyectos era con la gente. Las familias tienen pertenencia a los proyectos de Raúl, porque sienten que tienen un lugar. Él sabía construir ese lugar. Y para cuando él venía a visitar la institución, todos estaban felices, porque les encantaba que Raúl venga. Mirá, acá veo el proyecto de costura de María Auxiliadora, gran proyecto. Los primeros emprendimientos que se empiezan a hacer en Tandil, ubicando y ponderando la figura de la mujer a cargo de los emprendimientos. Fíjate que son todas fotos de mujeres. El trabajo de tercera edad, ese primer centro de día que se hace para la tercera edad en Tandil. Empezar a pensar lo intergeneracional. Fíjate que hay los abuelos sentados con los chicos, ¿no? Hermoso pensar cómo ha crecido María Auxiliadora y cómo sigue en esto que decimos, ¿no? De la posibilidad de seguir, de continuar, más allá de las personas. Me parece que es eso. No importa la gente que lo conforma, sino ya hay una pertenencia y una definición. Recordar no me fue fácil, porque yo digo, ¿qué es lo que primero hicimos? Y ya hasta en eso dudaba. Creo que el primero fue el pesebre, y tengo el testimonio oral y escrito del diario, que no sé si fue el primero, pero uno de los primeros en la casa de María Eugenia y de Pedro. Estaban, por supuesto el pesebre, pero también el lujo de los Reyes Magos que vinieron, adaptados, acriollados, porque venían a caballo en vez de venir en camello, pero fueron a caballo. Y eso fue en el 94. Después de eso, me parece que vino el regalazo del padre Raúl, la imagen hermosísima de la Virgen. El primer lugar fue entre la familia Machaín y los Saavedra, que quedan acá atrás. Fue muy linda experiencia porque quedaba en el centro del barrio, entonces mucha gente, convocaba mucha gente la presencia de la imagen. Claro, y ahí las misas de Navidad, no solo el pesebre, sino las misas de Navidad. Después de eso
fue la preparación para la misión diocesana. Bueno, y nos reuníamos acá en casa todos los lunes después de comer. Así que eso fue en el 99 y después empezamos a salir las misioneras. Nos tocó a Flavia y a mí salir acá en el barrio. No en todas las casas nos recibieron bien, pero en la mayoría de las casas es que un poco esto, lo común era decir, ay, justo viene la Virgen ahora, con lo que la necesito. El otro día encontré los planos, todas las casas dibujadas, bueno, y después fue todo que se abrió a María de la Paz. Y después vino el surgimiento de María de la Paz. ¿Y qué era lo que hacía Raúl para motivar a toda esta gente o cómo interpretás eso? Su cariño y su ternura, fundamental. Y ese optimismo que tenía que te lo contagiaba. Vos le ibas con, qué sé yo, no sé, eso del Vía Crucis. Parecía como que si no es en la iglesia o es en otra. Y bueno, y se lo comentamos y le pareció bárbaro, qué sé yo, porque la gente se unió con tantas ganas a preparar un altar, una mesita, puso la vereda, un mantelito, como ponemos todo, una vela, el florerito y la imagen de la Virgen, y había siempre algún santo añadido, que es en quien tienen más devoción la familia, ¿no? Y era muy lindo. Yo creo que fundamentalmente es lo que ponía Raúl, porque era así. Ese entusiasmo que tenía, que él decía que sí, que se puede. Él pensaba o veía la intención y le gustaba y te apoyaba y siempre con el tiempo necesario para vos. O sea, le decíamos algo y siempre estaba para escucharte y escucharte bien, escucharte como hay que escuchar, o sea, con la mirada, con el corazón, con el tiempo, con los oídos, con todo, con el cuerpo. Me acuerdo cuando venía a hacer sus primeras reuniones al barrio, ahí en lo de Valentín, él venía con una monjita a la que yo le decía el padre Troncoso, la hermana Ramita. Nos venía a preguntar qué les parecía la capillita, que en ese entonces María Auxiliadora era chiquita, y él nos contaba que la iba a agrandar, que iba a ser una salita, que la verdad todo se hizo, un lugar para los chicos. Siempre venía, estaba con nosotros. Tuve ciertos encuentros con él, pero después salimos siendo amiguísimos. Nos daban catecismo en un vagón de tren ahí abajo, hasta que el padre concretó hacer María de la Paz, que era un lugar para los chicos y sigue siendo, tanto para los chicos como para grandes también. Para él la catequesis era algo muy importante dentro de la iglesia y eso llevaba a una evangelización. Nos daba total confianza, nos dejaba hacer con alegría y eso implicaba más formación por parte nuestra y así fue. Disfrutaba mucho ver a los niños cuando asistían a misa y participaban leyendo, cantando, dramatizando. Siempre había unas palabritas para las catequistas, pero linda, porque siempre terminaba con una sonrisa pícara y nos hacía sentir muy bien. En las celebraciones de reconciliación era una intriga para las catequistas porque los chicos iban con miedo, vergüenza y después salían con una total alegría. Entonces le preguntábamos qué hacía con esos niños y decía, no, nada, solamente le contaba situaciones de mi vida, mi experiencia de niñez, pero los chicos felices. Le preguntábamos también para él qué era lo más importante para los nenes y siempre nos decía, en muy pocas palabras, pero que los chicos tenían que saber que acá en catequesis venían a encontrarse con su mejor amigo, que es Jesús. Lo iban a encontrar en todos los lugares, pero aquí lo iban a conocer cada vez más. Y al conocerlo cada vez más, iban a poner en movimiento su corazón, ese amor de Jesús para los demás, para el prójimo, y llevarlo a la práctica. Compartimos en tantos años, muchas celebraciones, anexo, en la época de Raúl, del
Centro Comunitario María Reina de la Paz. Los mismos chicos de acá de la capilla se iban para allá caminando, cantando, y después iba Raúl y participábamos en las celebraciones, a una procesión barrial, en cantos, y los chicos se acercaban mucho y él vivía feliz, estaba muy contento de participar. Las convivencias preparándonos para la primera comunión que se realizaba con los padres, hacíamos muchas tareas, pero siempre lo invitábamos, pasaba un ratito, y entre esas tareas era pescar. Pescaban los niños, los papás, los catequistas, y él también se posicionaba como un niño más y le encantaba pescar y podía pasar horas. Los niños lo vivían como un abuelito más, una persona muy cercana a ellos, muy feliz, de un corazón grande, humilde, sencillo. Era un hombre de Dios. Y nosotras, las catequistas, no nos alcanzan las palabras para hablar de Raúl. Las huellas que ha dejado en cada uno de nosotros, nuestros corazones, son muchísimas. Así que, gracias, querido Padre Raúl. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento.